quien ha sido bueno con nosotros. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Les doy la más cordial bienvenida. Que la gracia, la misericordia y la paz del Señor esté con ustedes. Le damos a Dios gracias por permitirnos una vez más estar aquí en su casa, en casa de oración. Le damos gracias por su bondad y por su misericordia. De la misma forma, le damos la bienvenida a todas aquellas personas que nos ven a través de las redes sociales. Reciban este aplauso de parte de la Iglesia Antorcha de Cristo. Amamos la presencia del Señor, amén. Todos aquí amamos la presencia de Dios. El Espíritu Santo de Dios se mueve en medio de la adoración. Y ese precisamente es el tema que voy a tocar el día de hoy o la mañana de hoy. Voy a hablar de esa tercera persona de la Trinidad que muchas veces es un poco conocida. Muchas veces es como que hablamos del Padre, hablamos del Hijo, pero el Espíritu Santo también es Dios, amén. Para nosotros los trinitarios, nuestro Dios está dividido en Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero los tres son uno solo. Muchas veces es difícil comprenderlo, pero aunque en la Biblia no está escrita la palabra Trinidad, está implícita en toda ella, de tapa a tapa. Quiero que hagamos oración y cierren sus ojos, hermanos. Acompáñenme en oración, por favor. Padre, gracias, Señor, porque has sido bueno. Gracias, Dios, porque te ha placido regalarnos un día más de vida. Gracias, Dios, porque nos permitiste llegar aquí. Gracias, Dios, porque nos permitiste conocerte. Gracias, Padre, porque has tenido en bien mostrarnos tus escrituras y mostrarte a través de ellas. Te pido en el nombre de Jesucristo que tu Espíritu Santo sea tocando el corazón y la mente de todas aquellas personas que reciban el mensaje la mañana de hoy. Te pido, Señor, que seas tú transformando, que seas tú cambiando la manera de pensar de las personas, que sea una palabra fácil de digerir y que podamos ponerla en práctica en nuestro diario vivir. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo, nuestro único Señor y Salvador. Amén. El ayudador invisible. Así es el título de la predicación del día de hoy. Y el texto va a ser Romanos 5. En la parte B dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Repito, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Muchos son los conceptos erróneos acerca del Espíritu Santo. Algunos lo ven como un poder impersonal de Dios. Un poder impersonal que Dios pone a disposición de los creyentes. Otros como una fuerza mística usada para hacer grandes cosas. Algunos le llaman la fuerza activa de Dios. ¿Han escuchado personas que dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa de Dios? Y lo comparan con la electricidad. En fin, varias son las ideas que tiene diferentes grupos religiosos sobre el Espíritu Santo. Pero, ¿qué dice la Biblia acerca de él? La primera pregunta que debemos responder no es qué, sino quién es el Espíritu Santo. Dicho de una manera sencilla, la Biblia dice que el Espíritu Santo es Dios. La Biblia también nos dice que el Espíritu Santo es una persona divina, un ser con mente, emociones y voluntad. Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4 dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios.
no has mentido a los hombres, sino a Dios. En los versículos leídos se muestra cómo la Biblia hace referencia al Espíritu Santo como Dios. Miren, a nosotros se nos ha dicho en diferentes conversatorios con personas de otra creencia religiosa, vamos a llamarlo así, que el Espíritu Santo no puede ser una persona, que el Espíritu Santo es una fuerza, algo vital, pero no se manifiesta como una persona, y mucho menos es Dios. Pero la Biblia nos dice que el Espíritu Santo es Dios. Lo que pasa es que muchas veces es difícil entender o comprender cómo un Dios que dice, Jehová tu Dios uno es, se manifiesta en tres personas, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y podemos hacer una comparación, o vamos a comenzar en Génesis 1.1. ¿Qué dice Génesis 1.1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No existe en ninguna parte la palabra Trinidad, pero está implícita ahí. De hecho, hay una trinidad de trinidades. Podemos desglosarlo de la siguiente manera. En el principio, pero la Biblia me dice a mí que Dios no tiene principio, no tiene fin, no tiene tiempo. Él es atemporal, está por encima de este plano en el que nosotros vivimos. Entonces, cuando decimos en el principio, ¿a qué nos referimos? En el principio del tiempo. La creación tiene un principio y por ende tendrá un final. Dios está por encima de eso. Cuando decimos ¿en el principio de qué? En el principio del tiempo. Y el tiempo puede ser estudiado o puede ser dividido en tres partes. Pasado, presente y futuro. 3. Creó Dios los cielos, espacio. El espacio es alto, bajo y ancho. 3. Y la tierra, la materia. La materia, los estados básicos de la materia, ¿cuál es? Líquido, sólido y gaseoso. Líquido, sólido y gaseoso. Tal vez algún estudiante de química o de física podrá estar pensando, pero el plasma y no sé qué. Hermano, el plasma es un gas, pero ionizado. Lo básico es líquido, sólido, gaseoso. El espacio es alto, bajo, ancho. El tiempo es pasado, presente y futuro. Hay una trinidad de trinidades simplemente en el versículo 1 del capítulo 1 del libro número 1. Más adelante, en ese mismo capítulo, vemos a Dios creando al ser humano. Y dice que lo hizo semejante a Dios. Semejante a Dios. Si Dios, siendo un Dios, es tres personas, Padre y Espíritu Santo, entonces ¿cómo podríamos nosotros tener semejanza con ese Dios? Usted se mira en un espejo y usted ve a una persona, ¿verdad? Ve el cuerpo, pero dentro de ese cuerpo hay un alma y un espíritu. Usted es tripartito de la misma forma, pero usted es una sola persona. Una sola persona. ¿Me están entendiendo? Amén. ¿O están ahí? Y está bien, está bueno. El Espíritu Santo tiene atributos que solo Dios posee. Salmo 139, versículos 7 y 8. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Está en todos lados. 1 Corintios 2, 10 y 11. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Está en todos lados, todo lo sabe. Y Génesis 1:2 nos dice que ¿quién se movía sobre la faz de las aguas? El Espíritu.
El Espíritu dice que se movía sobre la faz de las aguas, del abismo. Estaba el Espíritu creando, co-creador con el Padre y co-creador con el Hijo. Cuando Génesis dice, y dijo Dios, sea la luz, el Padre, la fuente, el Verbo, que es Dios también, eso lo podemos ver en Juan 1:1. Alguien por ahí que coloque Juan 1:1, por favor. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La Biblia también nos dice que ese Verbo se encarnó en la persona de Jesucristo. Dice, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Pero ¿quién era el que estaba creando también? El Espíritu Santo, era el que se movía sobre la faz del abismo y sobre la faz de las aguas. Bien. El Espíritu Santo posee emociones. Efesios 4:30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. No contristéis, no entristezcáis al Espíritu Santo. Ahora yo les pregunto, si no fuera una persona, entonces, ¿cómo puede tener emociones? ¿Cómo puede tener intelecto? ¿Cómo puede ser co-creador con el Padre y el Hijo si no es una persona? Mire, hermanos y amigos, el Espíritu Santo es una persona y es de la misma esencia, de la misma sustancia que el Padre y el Hijo. Los tres trabajando en armonía forman a ese Dios en el que nosotros creemos. El Espíritu Santo no es algo que como una luz, un gas que se va por allá y sale de repente y entra en mi vida y sale de mi vida y entra en mi vida y sale de mi vida y resulta que yo en cierto momento tengo que recibir más. No. El Espíritu Santo es una persona la cual viene a vivir, a morar en nosotros en el momento en que decidimos recibir al Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador. El Espíritu Santo toma decisiones según su voluntad. 1 Corintios 12, del 7 al 11. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua, a otro interpretación de lengua, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como Él quiere. Los dones que se activan en todos los creyentes los da el mismo Espíritu Santo. Y dice, como Él quiere, a su voluntad. Lo antes expuesto nos demuestra que el Espíritu Santo es una persona y no como otros creen. Es la tercera persona de la Trinidad. Para nosotros, los trinitarios, levante la mano aquí los trinitarios. Nosotros, no que nació en Trinidad, es que nosotros creemos en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay denominaciones que se consideran cristianas como solo Jesús y otras cosas que tienen creencias diferentes a las de nosotros. Pero nosotros, según la Biblia, entendemos que Dios coexiste en Padre, Hijo y Espíritu Santo. El ser humano ya vimos que es tripartito. ¿Qué significa que es tripartito? Que ¿Son qué? 3 en 1. Como el aceite, recuérdense el aceite. Búsquenme aceite 3 en 1. Cuando es que somos tripartitos. Somos alma, somos espíritu y habitamos en un cuerpo. En un cuerpo. ¿Dónde podemos ver nosotros eso? Vaya primera a los Tesalonicenses 5:23. Primera a los Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo,
y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, somos tres, espíritu, alma y cuerpo, pero una sola persona. ¿Qué papel juega el Espíritu Santo en la vida del creyente? La respuesta rápida sería todo, absolutamente todo, ya que es el don más grande que Dios ha podido dejarle a los creyentes y veremos el porqué. Como punto número 1, el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16, del 7 al 11. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, está hablando el Señor Jesucristo, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a nosotros, a ustedes. Mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Hermanos, cuando alguien te da palabra y usted entiende en su interior que es un pecador y que necesita de Jesucristo, es el Espíritu Santo tocando las puertas de tu corazón para que usted lo deje entrar. Es el Espíritu Santo trabajando en la mente y en el corazón del no creyente para que éste proceda al arrepentimiento. De la misma manera, cuando un creyente comete pecado, es el Espíritu Santo que martilla día y noche diciendo: arrepiéntete, porque hiciste algo malo. Lo que hiciste no es correcto ante los ojos de Dios. Debes volver arrepentido al Padre. Ese es el Espíritu Santo. Ese es el que se mueve dentro de nosotros. Él es el que produce esas ganas de adorar a Dios. Como punto número 2, es nuestro ayudador, consolador y guía. Juan 14, 16 dice: y yo os rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. La palabra que se tradujo como consolador es la palabra griega parakletos, que significa: para es junto y kletos es llamar. Podría entenderse como es el que es llamado a estar a un lado, el que es llamado a estar ahí a tu costado, o el que es llamado para ayudar. También se entiende como consolador, intercesor, abogado o defensor. Miren, el título de ese ayudador invisible es porque nosotros nunca estamos solos. Siempre hay una presencia de Dios con nosotros o a nuestro lado, que es el Espíritu Santo. Cuando usted se siente triste, quien te consuela es el Espíritu Santo. Cuando usted olvida promesas de Dios, quien te las recuerda es el Espíritu Santo. O cuando pasó lo del miércoles y viernes, todo el mundo estaba acordándose del Espíritu Santo. Sí, ¿verdad? Cuando tembló la tierra, ¿qué fue lo primero que dijo la gente? Dios mío, Cristo viene. Y eso llovían estados. Yo escuché música cristiana que yo no me la sabía en los estados. Y está bien. Pero esa chispa con la que nosotros vivimos, los cristianos, debe estar activa todos los días. Todos los días. No debemos esperar que pase un suceso para recordarnos que tenemos un Dios, un ayudador, un consolador, un guía, un maestro. Tiene que ser todos los días. Porque Él está de nuestro lado, allí, esperando que nosotros hagamos lo que a Dios le agrada. Durante su ministerio terrenal, Jesús había guiado, guardado y enseñado a sus discípulos. Pero ahora
Él se está preparando para dejarlos. Él promete que el Espíritu de Dios vendría a los discípulos y habitaría en ellos, tomando el lugar de la presencia física de su Maestro. Jesús llamó al Espíritu otro consolador, otro parecido. El Espíritu de Dios no es diferente al Hijo de Dios en esencia, porque ambos son Dios. Lo que le dije al principio, Padre, Hijo y Espíritu Santo es la misma esencia, es un Dios. Uno. Punto número 3. El Espíritu Santo mora en nosotros. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que sois vuestro? Y que no sois vuestro. El Espíritu Santo nos hace pertenencia de Dios. El Espíritu Santo. Dice 1 Corintios 12:13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Mire, eso de que, y bueno, yo lo tengo que decir, porque eso de que recibe más, recibe menos, recibe más, recibe menos, eso es antibíblico. Es antibíblico, hermano. No hay una cantidad de Espíritu Santo para que vamos por etapas, pues, mientras más creyente sea, más Espíritu Santo. No. Cuando la persona voluntariamente acepta de manera genuina a Cristo en su corazón, el Espíritu Santo viene a morar en él, no un pedazo del Espíritu. No, bueno, y mientras vaya creciendo le vamos soltando Espíritu. No. El Espíritu Santo viene y hace morada en la persona. Pero ¿qué determina el crecimiento o no del Espíritu Santo? Pues la misma obediencia y la misma disciplina que tenga la persona para ir creciendo espiritualmente. No es que hoy me siento que se me salió el Espíritu Santo, pero el martes viene, el martes vuelve. No, porque él viene los jueves. No, hermano. Espíritu Santo nos dice la palabra que vive en nosotros. Habita con nosotros. Esa lucha entre la carne y el espíritu, entre lo que yo quiero hacer, mi parte carnal quiere hacer, pero lo que el espíritu me dice que es incorrecto, esa lucha la libra el Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros. Pues nosotros escogemos. Por el Espíritu Santo fuimos sellados y apartados para Dios. Él es nuestra marca de nuevo nacimiento. Efesios 1:13 y 14 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Segundo a los Corintios 1:20 al 22. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Por medio de vosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Pero ¿qué son las arras? Yo lo leía, a mí me hablaban antes de las arras y yo me imaginaba una jarra. Me decían las arras y yo, bueno, son una jarra. No tiene nada que ver con jarras. Las arras es un sello de garantía, un sello de seguridad. Cuando la persona acepta a Cristo, el Espíritu Santo viene y te sella. Te sella. Este es el sello de garantía de que le perteneces a Dios. Ese sello es el que en el mundo espiritual se ve, mas no en el mundo físico.
Ese sello es el que con el que Dios dice, esa persona, ese hombre, esa mujer, ese adolescente, ese niño, me pertenece, es mío y nadie me lo va a arrebatar. Ese Espíritu Santo, ese sello es el que vive en nosotros. Nosotros, los que fuimos transformados por el Espíritu de Dios, somos portadores de ese sello. Usted no lo ve, yo no lo veo, pero por fe sabemos que está en nosotros. Dice, nos ayuda a entender e interpretar la palabra de Dios, pues Él mismo la inspiró. Segunda de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. La Biblia con la que nosotros alimentamos nuestro espíritu, la hizo Él mismo. Él la inspiró. Él tomó a los escritores y por su puño fue escrita la Biblia que nosotros tenemos el día de hoy. Cuando nosotros agarramos y leemos la palabra de Dios, es el Espíritu Santo quien nos las explica, quien nos enseña, quien nos educa, quien nos instruye, porque Él mismo es el autor. Él es el autor. Por eso usted puede entender el día de hoy cómo una persona que no tiene el Espíritu Santo no entiende o malinterpreta siempre las Escrituras. La palabra dice que para los que son de la carne, las cosas del Espíritu le son ¿qué? Locura. Por eso es que a usted y a mí, a varios por ahí, nos llaman locos. Estos están locos. Porque el Espíritu Santo no mora en ellos para hacerles entender las Escrituras. Es imposible que una persona atea, que una persona no creyente, vamos a llamarlo así, entienda las Escrituras. No puede. Está sellado su entendimiento. No puede. Simplemente, mire, se la puede saber de tapa a tapa, pero no la entiende. No la entiende. Y siempre el raciocinio humano va a estar por encima de lo divino. Y no podemos interpretar o no podemos estudiar a Dios desde nuestro punto de vista humano. No se puede. No se puede, hermano. Si nosotros intentamos aplicarle siempre la lógica a las cosas de Dios, no vamos a poder. Recordemos que Dios está por encima de nosotros, muy por encima. Él es el creador, nosotros somos las criaturas. Por eso es que cuando la Biblia dice que nosotros por fe creemos que Dios hizo los cielos y la tierra. Por fe, porque yo no estaba allí para ver cómo se hizo. ¿O quién estaba? Nadie. Pero una persona no creyente siempre dice que necesita, o me han dicho pues que necesita pruebas científicas, hermano, pero ¿cómo te las van a dar si no había nadie? Solo estaba Dios y los ángeles que se maravillaban cuando Dios creaba. Recuerden una cosa, para que algo sea científicamente demostrable, tiene que haberse producido varias veces para que el científico lo observa, lo estudia y lo plasma. ¿Va? Esto sucedió así, en la creación no. Por eso que nosotros entendemos por fe. ¿Quién nos da esa fe? El Espíritu. Cuando usted le dice, ¿quién hizo los cielos y la tierra? Dios. Ah, pero ¿cómo lo hizo? Y yo, ¿qué voy a saber? Vos tampoco sabéis. No, ¿para qué? Vos tampoco. ¿Vos estabas ahí? No, yo tampoco. Nos enredamos tanto. Bueno, o se enredan ellos, más, mejor dicho, se enredan, se ahogan en un vaso con agua. Nosotros decimos, bueno, nosotros creemos en Dios. Y que todo lo que ha sido creado lo creó Dios. Y que su Espíritu Santo mora en nosotros y en el tiempo de Dios vamos a vivir en las mansiones celestiales con Dios. De ahí no nos saca nadie.
Dice 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Y acabamos de ver que el Espíritu Santo inspiró la escritura, ¿verdad? Otra relación. Espíritu Santo es igual a Dios. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La única manera de que nosotros podamos vivir conforme a lo que Dios quiere está en su palabra. No hay otra. Les pueden decir que no sé qué, que el Buda dijo esto, que Confucio, eso están confundidos. Dijo aquello, que tal. Mire, nosotros los cristianos tenemos un solo manual de vida y es este. No existe otro. Digan lo que digan, nosotros vivimos y morimos por esto, por la palabra de Dios, porque entendemos que fue inspirada por Dios. ¿Que nos llaman locos? Pues que nos llamen. Hermano, Cristo lo mataron. ¿Qué tiene que te digan loco, pues? Te va a ofender. Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Dice que el Espíritu de verdad nos va a guiar a la verdad. Y según la Biblia, ¿quién es la verdad? Cristo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Otro punto, el Espíritu Santo da testimonio de Cristo. Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí, dijo Jesucristo. Juan 16, 14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os hará saber. ¿Están viendo cómo funciona en armonía la Trinidad? Cristo vino a honrar ¿a quién? Al Padre. Cristo muere por nuestros pecados, resucita y le dice a los discípulos, es necesario que yo me vaya, mi cuerpo físico se vaya, pero le dejaré un consolador, otro que es igual a mí, pero que habitará dentro de ustedes. Y Él les va a recordar todo lo que yo les estoy diciendo y me va a glorificar a mí. Y yo glorifico al Padre. Es una secuencia. Es un trabajo armonioso. El Espíritu Santo nos ayuda a orar correctamente. Repito, nos ayuda a orar correctamente. Usted dirá, bueno, pues yo no sé orar. Vamos a ver. Romanos 8, 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hermanos, ¿no les ha pasado que muchas veces usted está orando y usted está más enredado que un kilo de estopa? ¿No le ha pasado? A veces, a mí, ¿por dónde voy yo? El Espíritu, imagínese el Espíritu Santo diciendo a la pared, no le haga caso. No. Él lo que quiere, o ella lo que quiere es esto. La intención de su corazón es esta. No sabe ni cómo decírtelo, porque está enredado. Pero yo te lo voy a decir. Él te ayuda hasta en eso. Toma tu oración y te sirve como traductor, vamos a llamarlo así. Te sirve como traductor, la lleva al Padre y le dice, lo que está pidiendo es esto, según la intención de su corazón. El Espíritu Santo produce fruto en el creyente. Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es
amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Hay una creencia de que, bueno, yo tengo bastante amor, pero no tengo templanza. Yo tengo gozo, pero no tengo paciencia. Hermano, eso crece. Todas crecen igual, porque es el mismo espíritu. Es el mismo espíritu que produce eso en usted. Pero muchos creyentes no trabajan en, vamos a llamarlo, acomodar esa parte chueca que tienen adentro. Y prefieren decir, no, es que yo soy de esta forma porque, pues yo soy así. Yo tengo mucho amor, pero no tengo paciencia. Yo tengo mucha paz, pero a veces no tengo gozo. No. Es un espíritu y produce un fruto que lleva todo esto. Es un paquete completo. Como cuando usted se afilia a algo y dice, este es el paquete. Completico. ¿De qué depende si eso crece o no? Esto. ¿Vieron cómo siempre volvemos a esto? Damos la vuelta y volvemos siempre a la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos recuerda las promesas de Dios. Ahorita hablaba del temblor. Y todo el mundo, Dios mío. ¿Está bien? Yo me asombré porque había personas que no creían en Dios. Y eso pusieron música cristiana como, mire, eso en los estados, eso era evangelismo puro yo. Y eso ya, y yo, mi alma, pero si este me dijo que yo estaba loco. Pero cuando viene el problema, vamos a llamarlo así, la situación apremiante, allí, ¿dónde está Dios? Lamentablemente, el mundo de hoy quiere utilizar a Dios como si fuera un banco. Vamos solamente cuando necesitamos algún tipo de favor o tenemos algún tipo de problema. Y no es así. Con Dios no se trata de esa manera. Con Dios no se trata tampoco con llanto, con berrinches. A Dios se le trata con respeto y en obediencia. Allí es cuando Él actúa. Y recordemos también, hermanos, que un no de Dios también es una respuesta. Dice Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Miren, una constante en la vida del creyente es que cuando peca, Satanás te mete en la cabeza de que usted no sirve para esto. Usted no sirve para esto. Mi alma, vos me volviste a caer en lo mismo. Hiciste lo mismo. No servís. Y llega el Espíritu Santo y te dice, tú eres hijo de Dios. Arrepiéntete porque Dios está esperando ese arrepentimiento. Y esa fuerza espiritual que tenemos para ir a los pies de Cristo, arrepentirnos, ser renovados y seguir adelante, la da el Espíritu Santo. Cuando usted no tiene nada en su casa, nada de comida, y viene a su mente, el Señor proveerá. El Señor proveerá. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Mire, es el Espíritu Santo quien te recuerda todas esas promesas. Todas, absolutamente todas las promesas las recuerda el Espíritu Santo. Él es el que toca allá en el cielo y te dice, despertate. No es el sistema el que te mantiene. No es el gobierno el que te mantiene. Te mantenemos nosotros. Te mantiene Dios. Salga de ese letargo espiritual que muchas veces, en el que muchas veces caemos. Porque ponemos nuestra atención en cosas del mundo y descuidamos muchas veces las cosas de Dios. Luego viene el sacudón de Dios para hacerte reaccionar. No esperes ese sacudón, ¿oyó?
hágalo por voluntad propia sin que nadie se lo pida. Porque el Espíritu Santo mora en usted. El nivel de fuego espiritual que usted tenga o de mengua espiritual que usted tenga, pues usted lo sabrá. Usted lo sabrá. No puede Antorcha de Cristo poner una cámara en las casas de todos los creyentes a ver cómo vive. No puede. El Espíritu Santo de Dios está en todas partes donde haya un creyente genuino. Así que brille con la luz de Cristo y deje fluir el Espíritu Santo en su vida. Amén. Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. Pudiéramos pasar mucho tiempo hablando sobre las funciones del Espíritu Santo. Mire, podemos hablar por horas y horas del Espíritu Santo. Y es que lo vemos, al igual que el Padre y al Hijo, desde el comienzo de la Escritura hasta el final. Lo vemos en la creación, lo vemos cómo aparecía en el Antiguo Testamento para traer palabra y dirección de Dios para su pueblo. Fue el Espíritu Santo quien concibió a Jesús en el vientre de María, ¿recuerdan? Dice que una virgen concebirá. ¿Y concebirá de quién? El Espíritu. El Espíritu trabajó para que Cristo viniera al mundo. Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y hace ratico lo cité por allá en Génesis 1:1. Si vamos al Antiguo Testamento, recuerdan, y vino a mí Espíritu de Dios y me dijo, hijo de hombre, haz esto. Y después otro profeta escribió, y vino a mí Espíritu de Dios y me dijo, hijo de hombre, y era el Espíritu Santo, trabajando desde siempre. Dice, cuando Jesús crecía, el Espíritu lo ayudaba. Lucas 2:52, y Jesús crecía en sabiduría y estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Usted dirá, pero Cristo es Dios. Por supuesto, pero recordemos que Cristo es 100% hombre, 100% Dios. 100% hombre, 100% Dios. Cristo es el mayor ejemplo de dependencia del Espíritu Santo. Ahora les pregunto, si Cristo tuvo que depender del Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros? Y no es porque Él no tuviera poder. Era Dios, o es Dios. Dios encarnado. Dice Filipenses 2 que Él se despojó de sus atributos de Dios. Vino a la tierra y se humilló. ¿Por amor a quién? A nosotros, a la creación. Pero Él en toda su vida terrenal dependió del Espíritu. De hecho, fue ungido por el Espíritu Santo. Lucas 4:18-21 dice, y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. María concibió por el Espíritu. El Espíritu lo ayudó en su crecimiento. Lo ungió. ¿Cuándo lo ungió? Cuando lo bautizó. Cuando se bautizó. ¿Dónde se bautizó? ¿Quién lo bautizó? Juan. ¿En dónde? ¿En el río Jordán? Dice que el Padre hablaba, el Hijo se bautizaba y el Espíritu descendía. Lo ungió. Luego que lo unge, ¿hacia dónde lo lleva el Espíritu? Al desierto. Allá ya es tentado. ¿Y cómo enfrentó Jesucristo a Satanás? Con el Espíritu, pues. No dijo, escrito está. Escrito está, escrito está, escrito está. El Espíritu de Dios. Cuando Jesús echaba fuera demonios, lo hacía también por el Espíritu.
Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, recuérdense que cuando Cristo echaba fuera demonios, ¿qué decían los fariseos? Este lo está haciendo por Beelzebú, porque a él sirve. Ese es su Dios. Y dice Cristo, si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Cuando Cristo echaba fuera los demonios, echaba también por el Espíritu. Lo dijo él mismo. Lo dijo él mismo. Jesús cita las Escrituras contra Satanás. Lo vimos. Lo acabo de decir, perdón, en el desierto. Escrito está, escrito está, escrito está. Luego salió del desierto como fortalecido ¿en qué? En el Espíritu, lo dice la palabra. Llegó a la tentación lleno del Espíritu y salió como fortalecido en el Espíritu. Y comenzó su ministerio terrenal. Luego de la muerte, Jesús es resucitado ¿por quién? Por el Espíritu también. Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. El Espíritu resucitó a Jesús. Ese mismo Espíritu vive en nosotros y es quien nos va a resucitar el día de nuestra redención. Ese sello se activa, vamos a llamarlo así, se activa y nuestro cuerpo, nuestra humanidad cambia por el poder del mismo Espíritu. Es Él, no es eso o algo, es Él. Pero la palabra dice en Marcos 3:29 que cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Miren, cualquier pecado es perdonable, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. No la va a perdonar Dios. Y usted se dirá, ¿pero por qué? Hermanos, una persona, le acabo de decir que una persona que no tenga el Espíritu, ¿cómo adora a Dios? ¿Cómo glorifica a Cristo y cómo glorifica al Padre si no tiene el Espíritu? Corta de cuajo ese canal entre Dios, el Padre, entre Dios el Hijo y nosotros, que es el Espíritu Santo. Lo corta, no se puede, porque quien niega al Espíritu entonces niega todo. Niega al Padre y niega al Hijo. Lo hace. Todas esas personas que dicen, no, que el Espíritu, esto, que ustedes, esto, que ojo, no estamos diciendo aquí que el Espíritu es mayor que el Padre. No. Dije que los tres son Dios. Y que aquella persona que no tiene el Espíritu Santo o que blasfema contra el Espíritu Santo, pues no tiene a Cristo. Así se haga llamar cristiano. Así se haga llamar judío, ortodoxo, no sé qué. Si no tienes el Espíritu Santo, no puedes tener salvación. No se puede. Porque ¿qué es blasfemar? Blasfemar, hablar mal deliberadamente de algo. Así tenga usted las pruebas. Así usted tenga las pruebas, usted sigue hablando mal. Eso es una persona blasfema. Una persona se vuelve impenitente. ¿Qué es una persona impenitente? Una persona que se aferra al pecado, se obstina y se aferra tanto al pecado que no le importa lo que le digan, es lo que él piensa. Es lo que él piensa. Lamentablemente hoy día hay muchas personas así. Cuando usted le habla algo del Espíritu Santo, de una vez te encasillan en una denominación cristiana. No es así. No es eso lo que nosotros queremos decirte. Lo que yo vengo a decirte el día de hoy es que dentro de ti mora un ser ayudador, el cual se llama Espíritu Santo, y es tan
tan importante como el Padre y como lo es el Hijo. Y está aquí, dentro de nosotros. Hizo morada aquí, dentro de nosotros. Y ese mismo Espíritu es el que está tratando con usted la mañana de hoy. Ese mismo Espíritu es el que te está diciendo en la mente, necesitas de Cristo. Necesitas ordenar tu vida. Necesitas reconciliarte con el Señor. Necesitas llegar arrepentido a los pies de Cristo. Y ese mismo Espíritu es con el que usted en este momento muchas personas están luchando. No, y el Espíritu sigue tocando y sigue golpeando y sigue ahí. Porque dice la palabra que eres el que nos convence de nuestro pecado. Yo le voy a recomendar algo, le voy a dar un consejo que usted no me está pidiendo, pero no ignore la voz del Espíritu, ¿yo? No la ignore. Y usted dirá, pero ¿cómo voy a saber yo cuándo es el Espíritu Santo y cuándo es Satanás tratando de meter algo en mi cabeza que me aleje de Dios? El discernimiento del Espíritu es lo que te va a dar esa respuesta. Y el conocimiento que tengas de la palabra de Dios. Pero le repito, no ignore el llamado del Espíritu Santo, no lo haga. No cometa ese error común que tienen muchas personas de decir, pues yo me arrepiento cuando tenga 70 años, cuando tenga 50 años. Hermano, nosotros ni siquiera sabemos si vamos a llegar mañana. La tierra tembló. Gloria a Dios que todos estamos aquí. Gloria a Dios por eso. Pero la tierra tembló. ¿Qué vas a esperar? Señales, tiempos. ¿Acaso no vivimos en un mundo lleno de convulsiones? ¿Acaso no vivimos en un mundo lleno de enfermedades, de hambrunas y de guerras? ¿Qué vas a esperar? No, yo voy a esperar señales de Dios más. Solo que hay muchas personas esperando que el mismo ángel baje y se le presente y le diga. El conocimiento de que el Espíritu Santo de Dios ha hecho su residencia en nuestra vida, que Él lleva a cabo todas estas funciones milagrosas, que Él mora con nosotros para siempre y que nunca nos dejará o desamparará, es causa de un gran gozo y un gran consuelo. Gracias a Dios por este precioso don, el Espíritu Santo y su obra en nuestras vidas. Y termino con este escrito. Dice, el campo es para la siembra lo que el cuerpo es para el Espíritu Santo. Así como una semilla germina, da fruto en la tierra, así quiere hacer el Espíritu Santo en tu vida. Si por algún motivo el Espíritu Santo ha sido contristado dentro de usted, pues ponga manos a la obra. Usted sabe lo que tiene que hacer. Haga que esa llama avive nuevamente. Ese primer amor que sintió cuando usted llegó a los pies de Cristo. Esas ganas de hablar y de hablar y de hablar y de decir que Cristo lo salvó y que Cristo le perdonó y que Cristo esto y que Cristo lo otro. Es el Espíritu Santo hablando a través de usted. Porque según la palabra, ¿de quién habla el Espíritu Santo? ¿A quién glorifica? A Cristo. Donde hay Espíritu Santo, Cristo es glorificado. Y si Cristo es glorificado, el Padre es glorificado conjuntamente. Y el Espíritu Santo que está aquí y vive dentro de nosotros, porque es otra pregunta que te hacen. Pero ¿dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está? En todos lados. Más donde haya un creyente genuino, dispuesto a hablar la palabra del Señor. Hermano, el tiempo es corto. Nuestra
o nuestro tiempo en esta vida es muy corta. ¿Qué edad tenemos? 20, 30, 40, 50, 70, 100. Eso es absolutamente nada comparado con una eternidad sin el Señor. No es nada. Pero le digo qué pasa. Es que nos acostumbramos a la comodidad. Porque si un pecador, vamos a llamarlo un no creyente, hace algo que disgusta a Dios, lo más probable es que hoy en la noche se eche un baño y se acueste a dormir muy cómodo en su cama. Y la persona se acostumbra a eso. No me importa mañana. Para todo hay tiempo. Cuando se pueda. Resulta que yo tengo una fiesta, yo tengo esto, yo tengo aquello, yo tengo esto, yo tengo una reunión y yo tengo tal y yo tengo... Y las cosas de Dios es muy fácil echarlas a un lado. Planificamos tanto planificamos, y cuando hay que serruchar algo en ese plan, pues las cosas de Dios, porque para eso hay tiempo. Para eso hay tiempo. Cuando su vida sea, Dios los guarde, o Dios nos guarde, afectada por el sacudón de Dios, y usted diga, ¿pero por qué? El Espíritu Santo te va a decir, pero llevo rato tratando de intimar contigo, de tener una comunión, un encuentro íntimo contigo. Y llevas rato ignorándome. Yo no sé si usted lee la Biblia, yo no sé cómo vive usted, yo no sé si usted es creyente, si es creyente genuino, si es no, si es calientabanca, no sé, no lo sé, pero por algo está aquí. Y no es por casualidad, no es por casualidad. Dios no hace nada casual. Dios todo lo que hace lo hace con un propósito. Así que bendiga su vida con ese alimento espiritual que solamente puede encontrar en la palabra de Dios, y permita que ese Espíritu Santo de Dios haga su trabajo dentro de usted. Cuando usted hable, cuando usted se mueva, cuando usted llegue a algún sitio, que la gente pueda sentir que hay Espíritu Santo, que hay presencia de Dios en ese lugar. Amén. Hagamos oración, hermano. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, porque hoy nos has refrescado lo que es o quién es el Espíritu Santo. Te pedimos perdón, Señor, por todas las veces que hemos ignorado tu voz. Todas esas veces que hemos echado a un lado las cosas tuyas, las advertencias tuyas, y hemos hecho lo que no te agrada. Pedimos perdón, Señor, porque reconocemos que somos pecadores y que solo contra ti pecamos. También reconocemos de la misma manera que solamente tú puedes perdonar nuestros pecados. En el nombre de Cristo pedimos que tu palabra, Señor, sea plasmada en nuestro corazón y en nuestras mentes. Que tengamos hambre de tu palabra y que podamos hacer crecer ese Espíritu Santo dentro de nosotros. Que el Espíritu Santo pueda guiarnos, pueda consolarnos, pueda dirigirnos, pueda enseñarnos, pueda hacer todo lo que dice la palabra. Pero es necesario que nosotros hagamos nuestra parte también. Danos fortaleza, Señor, física, espiritual, emocional. Y permítenos, Señor, crecer cada día más en tu conocimiento. Y que no solamente conozcamos, sino que aprendamos a vivir tu palabra. En Cristo Jesús pedimos todas estas cosas. Amén.
El Señor bendiga y siga usando a nuestro hermano José Daniel. Creo que es un buen momento de continuar más bien en este ambiente de adoración a Dios. Y una vez que hemos escuchado en toda una exposición que el Espíritu Santo no es una fuerza activa, no es un ser manipulable a través de una persona en el que yo puedo decirle quién recibe más, quién recibe menos, y tócalo más y llénalo más. Eso es muy común hoy día en quienes tienen un micrófono en los púlpitos de las iglesias. Pero cuando vamos a la palabra, vemos el recorrido bíblico, porque aquí no se trata de qué pienso, qué siento. Entonces serían, en este auditorio pueden haber en este momento fácilmente unas 400 personas, 400 sentimientos y 400 pensamientos distintos. ¿Y con cuál nos quedamos? ¿Cuál vale más? ¿El de usted o el mío o el de alguien que está al lado suyo? ¿Cuál vale más? Hermanos, el pensamiento que impera es el inspirado en la palabra del Señor. Es lo que Dios piensa. Es lo que Dios estableció en ella. Y Él dijo, mi Espíritu Santo mora en ustedes. ¿En cuántos mora el Espíritu Santo? Está en ti. Pero necesitamos, según la palabra del Señor, ser llenos del Espíritu Santo. Y creo que es allí donde la gente confunde. Una cosa es recibir al Espíritu Santo en mi vida y otra es que una vez Él está en mi vida, yo sea lleno de Él. Eso, creo que allí es donde está la confusión. Creo que no le han puesto el punto sobre la I al asunto. Porque sí necesitamos como creyentes cada día ser más llenos del Espíritu Santo. ¿Pero cómo? ¿Recibiendo yo más de Él? Ahí es donde está el asunto. La Biblia me dice a mí que todos estamos completos en Cristo. ¿Cuántos están en Cristo? ¿Usted está completo en Él? Y si la Biblia me dice que yo estoy completo en Él, entonces esto hay que saberlo digerir. Ser lleno del Espíritu Santo no es que yo tenga más de Él, es que Él tenga más de mí. A medida que yo voy cediendo más espacio en mi vida y en mi corazón al Espíritu Santo de Dios, voy cada día, obviamente, siendo más lleno de Él. Por eso es necesario, como dijo Juan allá viendo a Jesús acercarse al río Jordán, es necesario que nosotros menguemos para que crezca Él. Hay que menguar aquí, hermano, aquí en el corazón. ¿Por qué? Porque tenemos una batalla interna entre la carne y el espíritu. ¿Y quién va a ganar? Según Gálatas capítulo 6 me dice la palabra del Señor, las obras de la carne son, y comienza a describirlas. Pero luego me dice, más el fruto del espíritu. Ahí lo leyó el hermano, ¿verdad? ¿Es qué? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Y me encanta cómo cierra el texto, porque el texto no cierra en templanza, y hay un punto y coma. Respete la gramática del texto. Contra tales cosas no hay ley. ¿Sabe qué está diciendo? Nadie te puede decir a ti, ya tienes la paz suficiente, ya tienes el dominio suficiente, ya tienes el amor suficiente. No, trabaja cada día en crecer en cada área de esas que el texto te está mencionando. En amor, en gozo, en paz. ¿En qué? Paciencia. Yo la necesito, no sé usted. Wow, hermano, mira, hay gente que me saca de las casillas y me acuerdo. Ay, pero mire, aquí usted sabe que uno utiliza mucho la metáfora, ¿no? Que de este lado está un angelito y de este lado está un ¿qué? Un demonito. No, porque si le di un diminutivo al ángel, también tengo que dárselo al demonio. Angelito y demonito. ¿Ah? ¿Cuántos tienen esa batalla así todos los días? A diario, iglesia.
a diario. ¿Y sabe quién va a ganar? ¿Quién? Al que yo alimente más. Por eso vamos a decirle al Señor: yo quiero más de ti. Queremos más de ti, Señor. Y por eso estamos aquí. Y habitar en tu presencia. Y para ello es necesario menguar, para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y menos de mí. Y habitar en tu presencia. Menguar. Para que crezcas tú. ¿Y cuál es el propósito? Y cada día seré Parecernos cada día más a Cristo, iglesia, hasta alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Quebranta mi corazón. Y de allí donde está, Señor, hoy vengo a tu clínica. Hoy estoy aquí en tu hospital, porque necesito cada día más de ti, más de tu espíritu, más de tu palabra. Quiero más, pero sé que para más de ti, tú necesitas más de mí. Oh, quebranta, quebranta mi corazón. Quiero escuchar a la iglesia, ¿cómo dice? quebranta mi vida, te entrego mi voluntad. A ti, Señor, todo lo que soy, todo lo que somos, Señor. Que tu Espíritu Santo llene nuestras vidas, oh Dios. Y que nosotros podamos vaciarnos de toda la carne. Oh, quebranta mi corazón. ¿Cómo dice? Oh, quebranta, quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Entrego mi voluntad, oh Dios. No se haga mi voluntad sino la tuya, dijo Cristo. Y así te decimos hoy todo lo que soy. Más bien te agradecemos que nos das más de lo que merecemos. Gracias, Jesús. Para que crezcas tú, y hoy quiero menguar. Para que crezcas tú, hoy quiero menguar. Para